Unos patitos, aquí tenemos el código Da Vinci de Dan Brown. Es curioso que en cierto momento, cuando en la caja de trovadores con Noemí, Toral y David Nievas, comentaban acerca de cuál iba a ser la próxima caja de trovadores en Belumartis, historia militar. Ya llevan unos cuantos programas y evidentemente iban a hablar acerca de la película que está comentada en el canal. Aquella película de 2006 con Jean Reno, con Tom Hanks y que está, como digo, comentada. Pues evidentemente se basa en un libro que es este de Dan Brown. Resulta ciertamente curioso que dijeron que era necesario un incentivo importante, como era una donación al canal, para poder imbuirse dentro de lo que es la propuesta de Dan Brown con el código Da Vinci. A fin de cuentas había que tener en cuenta el libro, que es la base importante. Este libro acabó en mis manos teniendo su presencia como, entre comillas, regalo anónimo de alguien que pensó tal vez que tenía que dármelo o, bueno, pues me lo presentó en el felpudo de casa, tal vez pensando que por un portal mágico iba a aparecer en las manos de David o de Noemí. Pero no, al final acabó en las mías. En su momento ya lo leí, no este ejemplar, sino otro que cayó en mis manos. No recuerdo si lo compré o me lo prestaron y luego lo devolví, pero cabe la curiosidad de que si compré el símbolo perdido, que creo que tuvo serie, más allá de la realidad de Robert Landon, como el personaje interpretado por Tom Hanks, en donde, en el ámbito de Dan Brown, Ángeles y Demonios es una precuela. Está escrito primero, pero no tuvo éxito. No tuvo éxito el libro de Ángeles y Demonios, a pesar de que en el ámbito de la adaptación cinematográfica, debido a que el éxito, este libro es el que tuvo éxito después de haber publicado Dan Brown Ángeles y Demonios, y entonces se republicó y se volvió a tener el ojo respecto de ¿quiere usted más? Tenemos Ángeles y Demonios por aquí, puede llevárselo a casa. Hicieron la película de primero El Código Da Vinci y después de Ángeles y Demonios, aquella, entre comillas, secuela, en la que en principio, en la película dicen, ¡oh! Robert Landon, como usted hizo aquello, vamos a... Pero aquí, no en el ámbito del libro, es, señor Robert Landon, como ha salvado a la Iglesia Católica, vamos a tenerle cierto respeto mientras busca todas estas cosas del Santo Grial. Este libro es parte, no digo que sea la apertura, porque en buena medida a lo largo de la historia ha habido producciones literarias acerca de brechas en el espacio-tiempo, en donde elementos contraculturales han podido tener su espacio a la hora de contarnos realidades que aprovechan brechas en donde lo que fuera plausible pueda establecer una conexión en el ámbito del relato. Eso, en principio, no pasa nada. Pero, digamos que esa suerte de presentismo que nos encontramos ha hecho bastante daño. Y el código Da Vinci de Dan Brown es tal vez un acicate importantísimo a la hora de establecer cosas que nos encontramos como aparentemente un documental. Hay gente que toma este libro como si fuera un documental acerca de la vida de Jesús, de María Magdalena y de la propia realidad del propio Leonardo da Vinci y de Newton y de muchos otros que tienen una realidad aparente de conexión acerca de guardar un secreto sagrado. Un secreto a través de una larga cadena de sociedades secretas. Esto, en buena medida, se basa en una noticia que parece ser que en los años 60 en Francia surgió respecto de la idea de que había la eclosión acerca de una sociedad secreta que había sido guardada en secreto, valga la redundancia, respecto de los Illuminati de Baviera,
respecto de los masones, en la época de la Edad Media en la Europa occidental, constructores de catedrales, la idea de los merovingios en la época del comienzo de la Edad Media, y el linaje sagrado de Jesús. La idea de los manuscritos de Qumran ayudaron bastante en los años 40 y 50 a dar una idea alternativa de la Iglesia más allá de los 4 evangelios y la codificación del Nuevo Testamento con el Apocalipsis de San Juan. La idea de que había apócrifos, evangelios distintos, como el Evangelio de María Magdalena, que habían dado la posibilidad de contar una realidad alternativa, sobre todo teniendo en cuenta y presente en la película basada en un libro, La Última Tentación de Cristo, con ese final donde hay un Jesús, más allá de Cristo, que sobrevive a la cruz y vive unos cuantos años más. Ya fue objeto de, no solamente de un comentario en el canal, sino también de polémica a la hora de amenazar a los cines que la publicaban. También en España hubo amenazas de bomba, manifestaciones fuera de los cines. Todas estas situaciones contribuyen a acabar teniendo una visión distinta que destruye la versión canónica, no solamente el respeto del Crismón y de Carlos, no Carlomagno, sino el ámbito del patriarca, que algunos dicen a través de los eventos ecuménicos, de los concilios de la Iglesia, lo cual resulta curioso porque, como diría Noemí Toral y el propio David Nievas, el protestantismo, desde Lutero, Calvino y todo lo demás, han hecho tabula rasa respecto al catolicismo, eliminando los concilios, eliminando todas esas situaciones que por sedimentación fueron respondiendo una serie de preguntas a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, que son importantes a la hora de establecer la idea de la chorrada cósmica que supone el hecho de las premisas del Código da Vinci. Pero solamente una mente protestante podrá tener ausencia de escolástica, ausencia de concilios, ausencia de todas esas vicisitudes que a lo largo de siglos los doctores y padres de la Iglesia han ido intercambiándose, si acertada o desacertadamente, a la hora de fijar realidades, no solo de lo que el señor Humberto Eco establece en el libro / película de El nombre de la rosa, acerca de si Jesús poseía o no las ropas que llevaba. La trama, por lo tanto, responde a unos cánones como dijeron en una de las cajas de trovadores acerca del puente San Luis Rey, aquella película en la que participa Robert De Niro, que esa película solamente podía establecerse en un esquema protestante, porque las preguntas que el protagonista se pregunta son eventos que ya en concilios y en vicisitudes de personalidades de la Iglesia ya se había respondido previamente. Y solamente una ausencia de bagaje y de tabula rasa respecto de todo ese pasado de cientos de años, uno pueda inferir, esa es la parte grave, pueda inferir sobre la Iglesia Católica unas vicisitudes que evidentemente jamás van a plantearse respecto de sus creencias protestantes y de sus carencias inferidas respecto de su modelo de llevar a cabo su prospección en el pozo de la larga noche de ausencia de la eclosión del protestantismo en el siglo XV-XVI y del viaje al Nuevo Mundo. En ese momento en el que pasan de ser una rama de raritos del judaísmo, como pudieron ser en el siglo I, a acabar siendo la rama brillante en el otro lado del Atlántico respecto del ámbito protestante, incorporando en el ámbito de la cinematografía, más allá de los libros como este Dan Brown, que parece ser británico, pero los británicos en cierta medida también pueden ser protestantosos como sus primos americanos. El Código da Vinci es un poco como esa partida que ideé
en la que a comienzos de septiembre de 1939 había un submarino que estaba pasando por el Báltico y podía ser utilizado, debido a que no tenía más conocimiento que un libro que compré en Deusto, un poquito antes de empezar a idear la partida, que ese submarino pudiera dejar a unas personas en la zona del norte de la actual Polonia, y poder inferir una misión que pudiera ser jugada por jugadores a la hora de este juego de rol, que se me sugirió en el ámbito del apartado histórico. Mm, Tenemos la idea de sociedades secretas que pudieran estar guardando algún tipo de secreto, evidentemente. Y el secreto más grande pudiera ser el tema de la mujer, la idea de la versión femenina, la idea que luego evidentemente ha eclosionado con el tema woke, que a fin de cuentas debería de ser una respuesta estadounidense a problemas estadounidenses, una respuesta cultural endógena a problemas endógenos, pero se ha exportado. Y luego hay todas esas problemáticas respecto del personaje de Ian McKellen, y no solamente dentro del ámbito de la película, sino luego las percepciones que pueden tener respecto de lo que fuera a través de lo que la propia producción acabó generando como entrevistas y todo esto que en producciones cinematográficas tiene esa dificultad a la hora de establecerse. La idea de que en el ámbito del arte se guardan secretos, se guardan arcanos, resulta ciertamente curioso porque, por ejemplo, en el ámbito católico, en la respuesta, a través del ámbito de la respuesta, valga la redundancia, en el ámbito de la protestantidad, porque el Concilio de Trento, Arturo Pérez Reverte dice que los españoles se equivocaron de Dios en ese concilio, en donde la contrarrespuesta, por ejemplo, fueron los jesuitas, como guardianes de la pureza, de la realidad. Y en el ámbito cultural tenemos la respuesta del barroco. El barroco es una versión clara para pueblos analfabetos tener una visión respecto de cuál es la realidad que quieren transmitir a través de codificaciones que a aquellos de la época no había que explicarles qué significaba todo eso porque lo tenían bien claro. Y cuando entraban en las catedrales, en las iglesias, cuando veían los retablos, cuando venían en las entradas con esas figuras, esas esculturas, con esas pinturas, sabían perfectamente a qué se referían respecto de las personalidades que están dentro de la Biblia, las personalidades que están ligadas a la Santa Madre Iglesia Católica, las realidades respecto del bien y del mal, de aquellas realidades que se quería transmitir acerca de si eran trinitarios o unitarios, si aceptaban los santos o no aceptaban los santos, el tema de la iconoclastia o no iconoclastia, el tema acerca de la virginidad de María o de otras cosas que podían inferirse, que viene de largo respecto de la península ibérica en el ámbito del arrianismo, que en primer lugar pudieron ser concebidas como herejías, y por tanto ahí nos encontramos con realidades que Dan Brown, we will say, misunderstood, no entender deliberadamente tal vez a la hora de ese elemento cultural que está dentro de la psique del propio autor a través de esta novela, con ese grupo secreto y esa idea de el hombre-mujer, macho-femenino, la idea de las pirámides como símbolo en el ámbito invertido y la realidad respecto de ese territorio llamado Louvre, que resulta ciertamente curioso porque el Louvre y lo que supone el British son objetos de saqueo. También de saqueo de la península ibérica en las guerras napoleónicas. Luego algunas se pudieron retornar, pero el Prado es distinto. Por ejemplo, el Prado no es objeto de saqueos, a pesar de que haya algún ministro, como el señor Urtasun, que trate de hablar de descolonización de los museos, que vaya a decírselo en la pinacoteca de Louvre o al British Museum.
de devolver los frisos a Grecia, devolver los elementos característicos a Egipto y decirse también al Louvre como elementos de imperios que están tratados de manera más o menos buena, porque estamos hablando de París y de Londres, que están incorporados en el libro, como luego lo serán respecto de la versión fílmica. El Sena, el Támesis, en este libro, como es el Código Da Vinci. Italia, Francia, Reino Unido, bien tratados a la hora del pasado convertido en futuro. Este libro, como digo, que con el siglo XXI tuvo cierto predicamento, como es esta realidad de 2003, en estas páginas que creo que son 100 capítulos, bueno, 105, nos encontramos con realidades como este dibujo. ¿Se ve, no? Este de aquí. Este. La estrella de David. Pero no una estrella de David por sí, porque si no estaríamos diciendo que el pueblo elegido es el pueblo judío. Eso con el antisemitismo basal de una situación de la empresa de 2000 años de odio al judío resultaría contraproducente para las grandes mayorías que buscan el ocultismo en sociedades secretas. Sobre todo teniendo en cuenta de que el antisemitismo ha tenido su valor respecto de realidades como los protocolos de los sabios de Sion, que es una manipulación a través de la Ucrania de lo que había sido el libro acerca del diálogo en el infierno respecto de Napoleón III. No, eso evidentemente no puede ser. Son dos triángulos, el masculino y femenino, superpuestos, como se ve ahí. ¿Ves? El arriba y el abajo, pero cuando lo superpones tenemos ahí la situación en donde hay una cohorte a través de, digamos que el abuelito, que es precisamente el que abre la puerta a la situación donde está Robert Landon dando una conferencia que se tenía que encontrar con este muchacho y este muchacho aparece muerto en una de las galerías del Louvre. Y a través de ahí es como tenemos la vehiculación a través de la idea de resolver ese misterio a través de desentrañar, a través de las obras de arte de un Leonardo da Vinci, que si bien es cierto era el protegido de Ludovico el Moro de Milán, no, Ludovico era Sforza. Sí, Ludovico Sforza, sí, del Ducado de Milán. Ciertamente cuando ahí tenía la situación respecto a los franceses, antes de la batalla de Pavía, la realidad de la proyección de Francia en el ámbito del norte italiano y la búsqueda también del sur, bueno, pues ciertamente ahí nos encontramos con que al final de su vida la Mona Lisa acabará en el Louvre, con todo lo que significó posteriormente. Por eso hay más legado tal vez de Leonardo da Vinci en Francia que en Italia, a pesar de que es una pugna posterior de los íconos. ¿Qué misterio se oculta detrás de esa sonrisa de Mona Lisa? Durante siglos la Iglesia ha conseguido mantener oculta la verdad hasta ahora. Con lo cual esa idea del misterio, un ámbito mistérico, tratar de desentrañar lo que otros han querido que tú lo sepas, que es bastante en el ámbito de la península respecto de Jiménez del Oso y aquel programa que tenía tan reposado y profundo, la idea de un Juan José Benítez. Y ahora todavía está el tema de Iker Jiménez, con Milenio 3, Cuarto Milenio. Son elementos que han permeado a otras realidades, pero por decir este ámbito trinitario, nos podemos quedar ahí. Antes de morir asesinado, Jacques Saunier, el último gran maestre de una sociedad secreta que se remonta a la fundación de los templarios, el templo, la masonería. Esto permeó también luego en la película de La Búsqueda, en donde también se daba la idea de la conexión entre masones y templarios. Jacksonier, último remaestre, sociedad secreta, se remonta a la fundación de los templarios, transmite a su neta Sophie,
una misteriosa clave. Sonier y sus predecesores, entre los que se encontraban hombres como Isaac Newton, Leonardo da Vinci, conservado durante siglos un conocimiento que se puede cambiar completamente la historia de la humanidad. Ahora Sophie, con la ayuda de un experto en simbología, Rob Landon, comienza la búsqueda en secreto en trepidante carretera que le llevará de una clave a otra, descifrando mensajes ocultos en los más famosos cuadros del genial pintor en las paredes de antiguas catedrales. Un rompecabezas que deberán resolver pronto, ya que no están solos en el juego. Una poderosa e influyente organización católica está dispuesta a emplear todos los medios para evitar que el secreto salga a la luz. Ya nos encontramos con el Opus Dei. Con el Opus Dei, que fue creado por Escrivá de Balaguer en 1928, con la idea de que el albino, que se hicieron mucho cachondeo acerca del albino posteriormente, el albino, aparentemente en una cárcel de Oviedo, donde está el futuro cardenal, que está interpretado por Alfred Molina en la película, tiene esa conexión respecto de su pupilo con el tema del cilicio y todo eso, cierto. Pero digamos que en ese momento todavía, en 2003, nos encontrábamos con el papado de Juan Pablo II, que había convertido al Opus Dei en prelatura personal del Santo Padre y tenía bastante poder hasta el punto de que posteriormente será base, dicen, del reinado de Benedicto XVI. Y Noemí Toral, no lo digo yo, dice Noemí, en aquel momento habría preferido cualquier otro Santo Padre antes que Benedicto XVI, pero la película de los dos papas habla, y creo que está comentada de alguna manera en el canal, la película, no de manera editada, pero sí con el tema de la abdicación de sus poderes del Papa Benedicto XVI. A posterioridad, el tema de casarse la iglesia con una época concreta la puede convertir en huérfana o en viuda en la época siguiente. Con lo cual, la visión trascendente de un teólogo de probada valía, como era Benedicto XVI, era probablemente lo que necesitaba la Santa Madre Iglesia en ese momento. A pesar de que algunos, con una visión tal vez woke, tal vez más diferente, porque la Santa Madre Iglesia evidentemente ha tenido enemigos. Los propios jesuitas, que son los que en principio salvaron la coyuntura después de Trento, tuvieron también sus enemigos y fueron utilizados como parte de teorías de la conspiración. Y me remito única y exclusivamente a los Tres Mosqueteros, sin ir más lejos. Ahí tenemos jesuitas haciendo de jesuitas. O La Misión, la película de Roland Joffé en los años 80. Por tanto, ahí, con el tema del Opus Dei, era un elemento que ese conciliábulo interno del ámbito de la iglesia para buscar esos símbolos y esas realidades, ese trasfondo que Sophie y Robert Landon tratan de sacar a la luz, podía dificultar el hecho de que la iglesia mantuviera su imperio de control de la mente y de los corazones y también de las riquezas, que a fin de cuentas es lo que da control político al Vaticano. O por lo menos esa es la idea de trasfondo respecto de esa lucha atávica. En este caso no están los ortodoxos, pero sí están los protestantes y el ámbito católico. El protestante no explícitamente, pero sí para contar esa realidad acerca de el legado de sangre, el legado vivo del sangreal, de la sangre real de Jesús. Por tanto, aquí nos encontramos ciertamente con un apasionante juego de claves escondidas, sorprendentes, revelaciones, acertijos ingeniosos, verdades, mentiras, realidades históricas, mitos, símbolos, ritos, misterios y suposiciones en una trama llena de giros inesperados, narrada con un ritmo imparable y conduce al lector hasta el secreto más celosamente guardado del inicio de nuestra era. Decía el New York Times que eres un inteligente thriller lleno de enigmas y códigos que, sin duda, pueden recomendarse con rotundo entusiasmo. New York Times. Nos encontramos ciertamente con un evento que este código da Vinci luego transmitirá su realidad, por ejemplo, con El último Catón, de Matilde Asensi. Javier Sierra con La última cena, que es un libro que creo que es mejor que este, mucho mejor, pero sigue esa estela.
De hay un misterio, tema de cuadros, tema de sociedades secretas, tema de elementos que están ligados a la religión, que están de fondo, que el gran público no conoce, y que hay un grupo de iniciados que acabarán metiéndose en ese asunto. Especialmente ligado a esto, ha habido una playa de elementos ocultos, no solamente de la clave Mozart, o cosas, títulos más o menos parecidos. Y esto tiene bastante que ver con este libro, de El Código Da Vinci. Para el propio Dan Brown fue un elemento importante porque permitió la reescritura de la propia realidad de Ángeles y Demonios a través del ámbito del audiovisual como secuela de la propia película que evidentemente hubo que hacerla primero, la del Código Da Vinci. La idea de, a pesar de que técnicamente no son libros, este tampoco es bueno, pero en algún producto se habla de eh, si ha tenido éxito. Si este libro ha tenido éxito, ha sido por algo. Y hay que desentrañar las claves. ¿En dónde? ¿En el libro? ¿O en la sociedad que acogió en ese momento al libro por alguna razón? ¿O en ambos? Porque no solamente hay que buscar las claves en el libro, sino la oportunidad del momento en el que el libro se convirtió en un éxito de masas. Ya sea en las claves del propio libro que pudieron conectar con la sociedad y en la propia sociedad que acogió el libro a la hora de ser un éxito. Con lo cual es más complicado. Dan Brown no ha escrito nada mejor. Ni en Orígenes, ni en El símbolo perdido, ni en nada que ha escrito posteriormente. Nada ha llegado al éxito de esto. Ha sido como un remanente, como un relantí en un coche que sigue con el motor activado, pero ya no hace los kilómetros ni las revoluciones por minuto que antaño pudieron hacer con este libro, con el Código Da Vinci. ¿Seguirá recordado Dan Brown? Seguro que sí. Una figura que tuvo impacto en el ámbito cultural. Se hicieron memes, se hicieron bromas. Cuando salió la película, que como digo tiene un programa aparte, se hicieron eh, comedias acerca de, por ejemplo, el albino y muchas otras cosas. Los cómicos de cada país tuvieron a bien inspirarse en esa realidad, no solamente porque pudieran o no pudieran, sino porque tenía tal éxito que arrostraba todo lo que pudiera tener por al lado. Pero como dirían, y espero que lo digan en algún momento, no solamente del libro, sino también de la película, Noemí y David, Caja de Trovadores, problemas respecto de la historia auténtica. La historia que se basa en datos, que se basa en búsqueda, que se basa en prospectiva, en fuentes primarias y que no se basa únicamente en la imaginación de aquellos que no quieren saber la verdad, sino que buscan la conspiración, que es mucho más fácil a la hora de contar elementos complejos de la realidad sedimentaria de las sociedades humanas. La idea que sí, la conspiración es cierto, porque solamente dos personas se requieren para una conspiración, cuando una de ellas le cuenta a la segunda que quiere ligarse a una tercera. Lo saben solamente esas dos personas. La tercera igual ni está en el secreto. Y eso, tan básico, cuando se incorporan más personas, más situaciones y un objetivo, sea para proteger o para desentrañar, evidentemente nos encontramos con una situación bastante humana. Pero dar el salto de eso al Código Da Vinci a un abismo. A la hora de convertir la Biblia en documental, de convertir las historias no contadas y las historias alternativas respecto de la Santa Madre Iglesia y de la realidad de la familia de Jesús en algo más allá de los 4 evangelios canónicos y la realidad seguramente complicada de obviar la escolástica y aceptar la versión que luego los protestantes aceptaron acerca de la propia realidad del trayecto del cristianismo del pasado remoto al momento presente. Elegir unos hilos y rechazar otros. Elegir de manera deliberada unas cosas y ocultar otras. Es un elemento que acaba teniendo una novela, no un documental. Pero muchos aceptaron esto
como la verdadera historia, la realidad auténtica, aquello que se nos fue ocultado, cuando elementos como este son elementos de evasión, de entretenimiento. Elementos que pueden aceptar respecto de contrafactuales, en el mejor de los casos, pero que no puede tomarse como un libro de historia. Y ese es el problema respecto de propuestas como estas. Que entra muy bien, tiene una prosa ágil, que remite a sesgos de confirmación, y por eso es importante el momento en el que sale, porque la propuesta, a través de esa persona que contó aquellas cosas en los años 60 y 70, sobre todo en los 70, respecto de esa sociedad secreta, del legado y todo eso, en aquel momento no tuvo el éxito que tendrá el código Da Vinci. Tal vez porque la sociedad woke de finales de los 90 y comienzos del siglo XXI puso el cimiento a la hora de dar la oportunidad a Dan Brown con el código Da Vinci para tener una oportunidad de éxito, de encaje en ese nido ya construido. Y que en otro momento no hubiera tenido el mismo éxito, como así fue, con Ángeles y Demonios, que fue un fracaso que solamente lo remedó el hecho de que el código Da Vinci le volviera a poner en el frontispicio de lo más vendido. Por eso, era sentido de oportunidad. El momento era el lugar concreto en donde esto dio la campanada por todos los ingredientes que dieron la oportunidad para llegar aquí. Esos sesgos de confirmación, esas falacias, esas realidades de medias mentiras o medias verdades. Ese cogollo de personalidades que están aquí detrás. De quién es el bueno, quién es el malo, quién es el que oculta, quién es el que expone. Es lo que nos propone Dan Brown. Y tal vez fue un momento único. Un momento único en el que esta producción, que en este caso tiene ¿cuántas páginas? Pues tiene casi 600 páginas. 560. Nos encontramos ciertamente con un libro que tuvo éxito, por todo lo que acabo de decir, y que poco más se puede decir, más allá de que creo que, como este libro, este ejemplar, que no creo que nadie lo reclame, será más o menos olvidado pasado un tiempo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur verbat, Betty Helpien.